Hola, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Madrid Dulce Refugio, un espacio donde la palabra de Dios transformará tu vida. No olvides darle like y compartir. Dios te bendiga. Cae en nuestro corazón y tú comienzas a llenar los corazones en esta hora, Padre. Tú comienzas a abrazar como abraza un papá. Tú comienzas a restaurar, Padre. Tú comienzas a sanar. Tú comienzas a redarguir a cada persona en este lugar, Padre Celestial. Yo no los conozco, pero tú sí conoces por lo que están pasando, Espíritu Santo de Dios. Comienza a llenarlos en esta hora, Espíritu Santo. Comienza a llenar sus corazones con tu presencia. Comienza a llenar sus corazones con tu unción y con tu Espíritu Santo, Señor. Comienza a derramarte en sus vidas, Padre Celestial. Hazte tan real en tu vida, Padre Celestial. Hazte tan real en sus vidas, Padre Celestial, que cada momento de su vida tú estés con ellos, Espíritu Santo. Porque hoy hemos venido a tener un encuentro contigo, Espíritu Santo. Hoy hemos venido a tener un encuentro con tu Espíritu, Padre Celestial. Hoy hemos venido a estar delante de ti, delante de tu presencia. Hoy hemos venido a estar contigo, Padre Celestial. Comienza a llenar los corazones en esta hora, Padre. Comienza a llenar los corazones en esta hora, esos corazones que necesitan ser transformados y cambiados por tu Espíritu Santo, Señor. Sí. Mira, Señor, tal y como somos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Mira, Señor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Mi alabanza de continua estará en cada momento. Dile, Señor, Danzaré en medio de la prueba, adoraré, pues cuando clamo su respuesta es que aquí estará. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Vamos a declarar que tenemos una fe que mueve montañas. Vamos, dígale conmigo al Señor. Dile al Señor. Fe que mueve las montañas, yo no creo en Jesús. Lo sé, fe firme y creyendo, yo no puedo en Jesús. Él vive en mí. Vamos, cántale. Dile al Señor. Potestades, tu nombre, sobre todo es la maldad que es santo, llama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Cantamos. Canta el pueblo al Rey, santo. Santo por siempre, Señor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos pueden aplaudir a papá? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Cristo vive? ¿Cuántos saben que Cristo vive? Aleluya. Gloria al Señor. Por favor, salude a la persona que tiene al lado suyo. Dele la bienvenida a este lugar. Abrace a alguien, por favor. Dele la bienvenida a alguien diferente. Si usted de pronto conoce o ve por ahí una carita nueva, abrácela, salúdela, dígale bienvenido a la casa de Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Madrid Dulce Refugio. Es para nosotros un placer tenerles acá. Esta es su casa, bienvenidos. Y antes de continuar, me gustaría que por favor recibiéramos a las personas que nos acompañan por primera vez con un fuerte aplauso. Bienvenidos.
Esta es su casa. Sí, por favor, no se vaya sin antes regalarnos sus datos para orar por usted, por favor, y poder tenerle en cuenta en nuestras oraciones y peticiones. Mientras los niños pasan a su clase de escuela dominical, tenemos algunos anuncios rápidos. Como saben, entre semana estamos realizando varias actividades. Los días miércoles a las 6 de la tarde tenemos escuela de música, escuela de formación musical, para las personas que deseen de pronto aprender a tocar algún instrumento, a ser parte del ministerio de la alabanza. Usted puede hacerlo. Es los días miércoles y sábados a las 6 de la tarde, perdón. Los días jueves tenemos escuela de formación bíblica a las 7 p.m. Usted puede venir aquí o puede pedirnos que lo tengamos en cuenta para poderlo conectar, porque también es virtual. Los días viernes tenemos también algún espacio para preparar a las personas que de pronto quisieran pertenecer a las danzas o quieren pertenecer a coros. Los días sábados a las 9 de la mañana tenemos ayuno y oración en este lugar. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, se reúnen los jóvenes en este lugar también. Tienen actividades, tienen de pronto su palabra y tienen varias cosas. También a las 6 de la tarde hay escuela también de música. Y en los días domingos tenemos esta preciosa reunión a las 10 de la mañana. Así que si usted quiere participar en alguna de esas actividades, puede hacerlo. Además, quería también recordarles que en agosto vamos a tener bautizos. Si usted no se ha bautizado, usted quiere bautizarse, usted puede decirnos, y en el mes de agosto, el último fin de semana de agosto, vamos a realizar los bautizos en este lugar. Así que si usted de pronto desea bautizarse, nos dice a la pastora o me dice a mí, algún líder se puede acercar para que podamos tenerlo en cuenta y hacer este prebautismal, que es importante, y usted pueda tomar esa decisión. Cierre por favor sus ojitos y oremos para entregar este tiempo de palabra. Dígale al Señor: Señor, gracias porque tú nos has dado este tiempo, Señor. De pronto algo pudiera haber pasado, pero tú nos trajiste aquí, Señor. Y no ha sido por casualidad, Señor, sino que tú, en tu infinita misericordia, Señor, nos tienes acá. No es por casualidad, sino porque tú tienes una palabra, Señor, para darnos, una palabra, Señor, para entregarnos, Dios. Y te pedimos que esa palabra entre en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos recibirla y salir de este lugar transformados, Señor. Que no salgamos como entramos, Señor, sino que tu palabra nos transforme, Dios amado. Si hay algo, Señor, que quiera interponerse, Señor, que quiera impedir, Señor, el desarrollo, el fluir de tu espíritu, te pedimos que lo lleves fuera de este lugar y que podamos recibir tu palabra, Señor, que podamos aprender más de ti, Señor. Háblanos a nuestro corazón, habla a nuestra mente, Señor, y que podamos salir transformados, que podamos salir diferentes, que podamos aprender más y más de ti, que podamos recibir, Señor, y que podamos llevar una palabra que podamos aplicar en nuestro diario vivir, Señor. No queremos ser solamente oidores de tu palabra, sino queremos practicarla, queremos desarrollarla, Señor, queremos ponerla en práctica y queremos, Señor, pedirte que hoy hables, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Dame de nuevo para predicar de tu palabra, Señor, que no sean las mías, sino las tuyas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Hay una historia muy particular, quiero leérsela en una versión muy particular. Y hay un desarrollo de una historia muy bonita, especial, que sucede con los apóstoles y sucede con Jesucristo. Y dice la palabra en el Evangelio según San Marcos que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, tú no tienes cuidado de que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y en el versículo 40 aparece este mensaje. Y dice la palabra dice que Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin embargo, en el versículo anterior, Jesucristo les hace una pregunta muy particular y les dice: ¿por qué están asustados? En la nueva traducción, en la traducción al lenguaje actual, Jesucristo les pregunta: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Ellos ya habían pasado un tiempo con Jesucristo y ciertamente habían visto cómo Jesucristo había hecho milagros, había resucitado personas que habían perdido la vida, había sanado a una mujer, había hecho grandes cosas, había hecho grandes señales, prodigios, milagros, habían caminado con él. Y Jesucristo, en una pregunta importante, les dice: ¿por qué todavía no confían en mí? ¿Por qué no creen? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo confiar? Y esto es bien importante porque tiene que ver con nuestra capacidad para confiar en Dios. Mire, esto es una frase particular, una frase común en medio de nuestra sociedad cristiana, en medio de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestro compartir. Si usted tiene familia cristiana, si usted tiene de pronto allegados que busquen a Dios, que hayan creído en Dios, usted va a escuchar que ellos van a decir siempre: no, es que yo confío en Dios. Yo confío en Dios, yo sé que Él tiene el control, yo sé que Él va a sacarnos adelante, yo tengo confianza en Él. Y esta es una serie de cosas y de afirmaciones, y creemos que Dios tiene el control de las situaciones, pero lo que realmente sucede es que en el fondo no confiamos en Dios. Lo que sucede en el fondo es que estamos asustados, que de pronto tenemos temor, tenemos miedo, y muchas cosas nos hacen pensar que confiamos en Dios, pero en el fondo sabemos que nos cuesta trabajo confiar en Él. Usted puede tener una vida de oración, una vida de pronto de consagración. Usted puede buscar a Dios todos los días, usted puede orar todo el tiempo, usted puede entregarle todas sus cargas a Dios, y usted puede decir: Señor, yo voy a confiar en ti, yo voy a confiar en que tú tienes el control. Pero usted sabe que en el fondo hay dudas, usted sabe que en el fondo usted está asustado. Y entonces usted dice: no, yo confío en Dios. Yo confío en Dios, yo sé que Dios tiene el control, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Pero esa confianza no es una confianza real, sino es una confianza aparente. No es una confianza en la que usted pueda realmente descansar, sino que es una confianza únicamente de palabras. Muchas veces queremos que otra persona confíe en Dios, y para que esa persona confíe en Dios, usted dice: no, tranquilo, confíe en Dios, usted aprenda a confiar en Dios, que Dios le va a ayudar, que Dios le va a sacar de esa situación. Y usted lo hace para inspirar para que otra persona confíe, pero en el fondo tú no confías en él. En el fondo tú dices: no, pero ¿será que sí? Ahora, ¿cuáles son las razones por las que nosotros, aunque decimos que confiamos en Dios, en el fondo no lo hacemos? Mire, la palabra dice que cuando Dios habla con Abraham en Génesis capítulo 12, le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham dice que ciertamente hizo caso, que él se fue, que él no se puso a preguntarle a Dios, sino que simplemente cogió su familia, cogió sus cosas y se fue. Pero si el Señor nos dijera hoy a nosotros, si el Señor se presentara y te dijera a ti: vete del lugar en el que estás a la tierra que yo te voy a mostrar, inmediatamente, ¿cuál sería la pregunta que tú le harías a Dios? ¿Pero para dónde vamos? Y Dios no quiere que tú te pongas a preguntar sobre tu futuro, simplemente quiere que hagas caso. La palabra dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham caminaba sin saber hacia dónde iba, que Abraham solamente iba sostenido por la palabra que Dios le había dicho. Y llegó a un lugar, a una tierra extranjera, y se instaló en esa tierra y siempre confió en lo que Dios tenía para él.
nosotros nos cuesta confiar ciertamente porque queremos controlar el futuro. Queremos tener una garantía de que lo que vamos a hacer va a salir bien. Y entonces cuando tú dices, no, es que el Señor tiene planes para ti, el Señor tiene algo importante para ti, entonces tú no puedes confiar si no hay una garantía de que Dios va a contestar lo que te digo. Porque si tú no miras el futuro, si tú no te visualizas en el futuro y dices, ciertamente a mí me va a ir bien, entonces no lo haces. Porque inmediatamente dices, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Y aunque tú digas, no, yo confío en el plan que tiene Dios conmigo, es difícil si no sabes qué va a suceder, si no sabes a dónde Dios te quiere llevar. Entonces parece que nuestra obediencia está supeditada a una garantía, como si Dios tuviera que garantizarte que efectivamente vas a lograrlo. Y eso usted sabe que realmente es difícil para el cristiano. Usted ya sabe que si Dios le ha hablado a usted, usted ya sabe que si Dios ha dado una palabra, usted no tiene que dudar porque usted sabe que Dios la va a cumplir. La palabra dice en Salmos capítulo 138 versículo 8, yo cumpliré mi propósito en ti. Y eso no es un tal vez, eso es una garantía real de lo que Dios va a hacer. Jesucristo, curiosamente, en el Evangelio según San Marcos, cuando le dice a sus apóstoles que van a irse a otro lugar, la primera cosa que Jesucristo les dice a sus apóstoles es: alístense porque vamos a pasar al otro lado del lago. Y ellos estaban sumamente asustados porque había tormentas, porque había tempestades, porque la barca se movía, se llenaba de agua, se inundaba alrededor. Mientras tanto, ¿qué hacía Jesucristo? Dormía. ¿Sabe por qué dormía Jesucristo? Jesucristo ya les había dicho, vamos a pasar al otro lado. ¿Sabe en quién no había ninguna duda de que iban a llegar? En Jesús. Y sin embargo ellos estaban asustados. Cuando despertaron a Jesús, obviamente Jesús les dice, ¿por qué se asustan? ¿Por qué temen? Porque para ellos, aunque Jesucristo ya les había dicho, vamos a pasar al otro lado, vamos a ir a la otra orilla, para ellos no era suficiente garantía de lo que Dios iba a hacer. Y a nosotros en nuestra vida cristiana, aunque decimos que confiamos en Dios, todo el tiempo estamos esperando más y más garantías de que Dios va a cumplir. Y resulta que Dios desde el principio ya te lo dijo: tú vas a salir en victoria, tus hijos van a salir adelante, tú vas a salir adelante, pero tú necesitas más y más garantías. Entonces cuando te dicen, no, yo confío en Dios, si no tienes suficiente visualización de cómo van a suceder las cosas, ahí entonces empieza a flaquear tu fe y dices, bueno, no sé cómo va a pasar. Lo otro que puede pasar es que nosotros no confiamos porque miramos las circunstancias que están alrededor nuestro. Y las circunstancias siempre nos van a llevar, nos van a orientar a no confiar en lo que Dios ha prometido. En el Evangelio según San Mateo capítulo 14, desde el versículo 29 hasta el 31 se encuentra una historia muy particular, y es cuando Pedro camina sobre las aguas. Mientras Pedro camina sobre las aguas, usted puede entender lo que está sucediendo. Mientras Pedro tiene su mirada puesta en Jesús, seguía caminando, pero cuando Pedro, dice la palabra, que miró la tempestad, ¿qué pasó? Dice la palabra que se hundió. Cuando Pedro empezó a mirar que había tempestad, que había vientos fuertes, que la marea estaba muy picada, entonces Pedro dijo, me puedo ahogar, me puedo morir. Entonces inmediatamente se hundió. Las circunstancias lo llevaron a hundirse. En nuestra vida cotidiana, nuestras circunstancias están rodeadas de tempestades, de mareas, de mares que están picados. Porque usted puede encontrar que alrededor hay deudas, hay enfermedades, hay problemas familiares, hay malas noticias. Y eso siempre te lleva a cuestionar el plan de Dios. Somos sumamente vulnerables cuando estas situaciones acontecen. Y entonces tú dices, no, yo confío en Dios, esto es temporal. Pero tu confianza no está sobre todo puesta en Él.
Y cuando miras alrededor, entonces empiezas a preguntarte, pero ¿será que sí? Cuando tú dejas de mirar a Cristo, cuando tú dejas de poner tu mirada en Él y empiezas a mirar que alrededor la situación está muy difícil, dejas de confiar en Él. La confianza se pierde cuando tus ojos dejan de estar puestos en Jesús. No confiamos porque queremos entender antes que obedecer. Cuando el Señor nos pide que obedezcamos, primero queremos entender lo que el Señor nos pide. Y realmente el Señor nunca nos pregunta. El Señor solamente nos dice: hazlo, confía, hazlo y vas a salir adelante. Pero nos cuesta porque queremos entender lo que está pasando. Parece que quisiéramos decirle al Señor: primero explícame lo que va a suceder y después yo obedezco. Y lo que el Señor está pidiendo es todo lo contrario: obedece y luego lo vas a entender. En Isaías capítulo 55 dice: mis pensamientos no son como los tuyos. Es decir, tú no necesitas entender lo que Dios te ha pedido, simplemente necesitas ¿qué? Obedecerlo. Porque los pensamientos que tiene Dios acerca de ti, dice la palabra, son pensamientos de bien, son pensamientos buenos. La palabra dice en la TLA, en la traducción al lenguaje actual, dice: yo quiero darles un futuro lleno de bienestar. Pero nosotros miramos y decimos: Señor, pero quiero entender por qué. Señor, pero explícame por qué tengo que hacer esto. Señor, explícame por qué tengo que dejar esto. Explícame por qué tengo que dejar de practicar esto. Y mientras tú estás preguntando por qué, y mientras tú estás diciéndole al Señor: explícame, estás dejando de obedecer. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Mire, cuando Josué marchaba hacia Jericó, Josué tuvo que hacer una de las cosas que Dios le pidió, más militarmente más absurdas que usted hubiera podido escuchar en toda la historia. La palabra dice que mientras Josué iba con los israelitas y llegaron a Jericó, una de las ciudades más grandes, prácticamente un desarrollo de infraestructura muy, muy importante. La palabra dice que Dios, después de que ellos se habían santificado, les dijo: ustedes van a rodear las murallas. Dígame, militarmente hablando, ¿qué tiene de sentido? ¿O cómo usted puede decir? Yo también lo hubiera preguntado: Señor, pero ¿y esto qué? Señor, si lo que queremos es entrar y acabarlos a todos, ¿por qué vamos a ponernos a darle vueltas a este lugar? Es como si el Señor nos hubiera dicho: bueno, Dulce Refugio, yo les voy a entregar todo este barrio, pero ustedes van a empezar a dar vueltas por él. ¿Cómo nos van a mirar? Locos. ¿Qué hacen dando vueltas y vueltas? Se emborracharon. Pero el Señor les había pedido a ellos: den vueltas, y el último día den voces de júbilo, griten, alaben, y las murallas se cayeron. Yo también hubiera dicho lo mismo. Yo, si hubiera tomado el lugar de Josué, le hubiera preguntado al Señor: Señor, pero ¿no es más fácil entrar con armas? ¿No es más fácil entrar listos para luchar? ¿No es más fácil que de pronto tengamos una estrategia un poquito más fuerte? La palabra dice que Josué únicamente les dijo a sus hombres: vamos a hacer lo que dice el Señor. Y mientras ellos obedecían, Dios se encargaba. La palabra dice que el último día esas murallas se cayeron. Y cuando se cayeron, la pelea, ni siquiera hubo pelea. Espiritualmente era obediencia. Muchas cosas humanamente a ti van a parecerte absurdas, van a parecerte difíciles, van a parecerte tontas, pero espiritualmente tienen un significado grande para el Señor. Cuando tú no entiendes, cuando Dios quiere atenderte en pequeños y mínimos detalles, y el Señor te dice: deja de escuchar eso, deja de mirar ese contenido, deja de ponerle atención a esta persona, deja de escuchar lo que esta persona te dice. Parece que tú dijeras: pero ¿qué tiene de malo? Pero ¿qué importa? Eso no tiene nada de malo, es algo insignificante, yo no le pongo atención, yo no sigo eso. Y parece que humanamente es difícil, pero espiritualmente tiene un significado para Dios. Y cuando tú te acostumbras a obedecer a Dios sin cuestionarle, cuando tú te focalizas y dices: ok, Señor, si tú me pediste esto, yo voy a hacerte caso, voy a seguir tus palabras. Puede que no veas una recompensa inmediata, pero nunca va a ser en vano. Dios siempre te va a sacar en victoria.
Así que muchas veces no confiamos por lo mismo. Queremos que Dios nos explique, queremos una explicación detallada, queremos un informe completo de parte de Dios, dándonos ítems, diciéndonos por qué tenemos que hacerlo, por qué debemos hacerlo, cuáles son las consecuencias si no lo hacemos. Tú haz caso, haz caso. La obediencia va ligada a la confianza. Tú confías en Dios y obedeces, y esperas en Dios, y Dios te da la victoria. Es así. Otra cosa que nos evita confiar en Dios, estos son pilares que tenemos todo el tiempo. Otra cosa que nos evita confiar en Dios es porque olvidamos su fidelidad, olvidamos lo que Él había hecho antes por nosotros. Mire, esto es muy particular y siempre nos ha sucedido. Mucha gente ha recibido milagros importantes de parte de Dios. Hay personas que han sido sanadas de una enfermedad incurable. Hay personas que han sido restauradas de algo que parecía perdido. Hay personas que aún de las cenizas han resucitado cosas que parecía que no funcionaban. Y después de que Dios ha mostrado su gloria, después de que Dios ha mostrado su poder, mucho tiempo después, o tal vez poco tiempo después, te olvidas de Dios. Porque estás bien, porque no sientes dolor, porque no sientes necesidad o no tanta necesidad. Y entonces te cuesta trabajo reconocer que Dios ya te ayudó antes, que Dios te sacó de ese lugar y te puso en victoria. Pero cuando estás volviendo a pasar por necesidad y cuando estás volviendo a pasar por crisis, te cuesta mucho trabajo decir: Señor, así como me levantaste una vez, me vas a volver a levantar. Por el contrario, dices: ¿será que el Señor esta vez sí me va a ayudar? Pero ¿será que el Señor esta vez sí va a hacer un milagro en mi vida? La palabra dice que Él no cambia. La palabra dice que Él tiene una capacidad, una cualidad, un atributo que es la inmutabilidad. Dios siempre es el mismo. Ese mismo Dios que hizo milagros allá en el desierto, ese mismo Dios que hizo milagros a través de Jesucristo, ese mismo Dios que hizo milagros a través de los apóstoles después de Jesucristo, ese mismo milagro que puede hacer hoy también en tu vida. Ese mismo Dios que está hoy aquí. Y es ese mismo Dios que ha hecho milagros antes en tu vida. Muchas personas han experimentado milagros de Dios, pero también se han olvidado el milagro que Dios les hizo y no pueden confiar. Al pueblo le había pasado. Cuando el pueblo salió de Egipto, la palabra dice que antes de salir habían plagas. Hubieron plagas, hubieron problemas, vieron el mar convertirse en sangre prácticamente. También vieron el mar abrirse mientras iban por el desierto. La palabra dice que Dios los sustentó con maná. La palabra dice que una nube los cubría, que había una columna de fuego que los cobijaba. Y cuando ellos vieron todo eso, seguramente ahí no había problema. Pero cuando pasaron las cosas y cuando venían las dificultades, ellos decían: pero ¿será que no más bien hacemos un Dios para que podamos adorarle? Porque este Dios parece que se olvidó de nosotros. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo decía: nos toca hacer un Dios porque el Dios de Moisés parece que ya no hace milagros. Nos cuesta trabajo eso, y por eso, aunque nosotros digamos: miren, Moisés se había parado delante del pueblo y les había preguntado: ¿ustedes están listos para caminar? ¿Ustedes están listos para salir? ¿Ustedes están listos para recibir las promesas? Todos decían: sí, amén, queremos, vamos a salir adelante. Pero a la más mínima adversidad, al más mínimo problema, el pueblo siempre decía: ¿por qué no cambiamos a Moisés? Cuando Dios te está haciendo un milagro, cuando Dios está glorificando su nombre sobre ti, no pones ningún problema, no pones ninguna traba. Dices: gloria a Dios, Dios me está ayudando, Dios está sacando mi familia, Dios está levantando mi economía, Dios está sobre mí. Pero cuando tienes un problema, cuando tienes una adversidad, entonces no puedes decir lo mismo. Y antes puede que nosotros digamos en el fondo: pero ¿qué pasa con Dios? Hay personas que inclusive han cambiado su fe. Hay personas que inclusive hasta han dicho: no, yo tengo este problema, yo creo que voy a ir a buscar más bien al Señor de los milagros. Ese sí como que es más efectivo. Y el Señor ya te había sanado. El Señor ya había hecho un milagro en ti y fuiste a buscar a donde no debías buscar. Y por eso es que nosotros no podemos confiar en Dios. En el capítulo 106 de Salmos dice la palabra de Dios: este pueblo pronto olvidó las cosas que yo había hecho con ellos.
Mire, si hay algo que usted y yo debamos tener como cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, como verdaderos hijos de Dios, es memoria espiritual. Cuando usted esté pasando por la adversidad y usted esté perdiendo la confianza, recuerde cuántas veces Dios le ayudó. Recuerde cuántas veces Dios lo sacó adelante. Cuando usted esté teniendo problemas con sus hijos, que parece que sus hijos se van a perder, sus hijos van a ir de pronto por el camino que no es, acuérdese cuántas veces Dios te sacó a ti adelante. Y ese Dios tuyo es el mismo Dios de ellos. No pierdas la fe, no pierdas la confianza en Dios. No dejes de confiar en Dios. Por el contrario, cuando tú estés pasando por esa dificultad, cuando estés pasando por esa necesidad, dile al Señor confiadamente, dile: Señor, así como lo hiciste conmigo, así lo vas a hacer con mis hijos. Yo pude haberme perdido, yo pude haber perdido la vida, yo pude haber tocado fondo, pero tú tuviste misericordia de mí, y como tuviste misericordia de mí, también la tendrás de ellos. Pero a veces decimos: no, yo no sé, yo creo que el Señor no se acuerda, ya no sé si el Señor esté de pronto como tan escuchándome tan fuerte. Mira, una cosa que es supremamente importante es que tú recuerdes las victorias que Dios te dio. Cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, yo recuerdo por ejemplo el milagro que Dios hizo en mi hija. Yo recuerdo el milagro que Dios hizo. Es más, recuerdo pequeñas cosas que Dios hizo para mí, pequeños momentos en los que Dios me mostró su gloria, y digo: Señor, tú no has muerto, tú sigues vivo, y así como hiciste un milagro allá, lo haces hoy también. Cuando usted tenga un problema, usted recuerde cuántas veces Dios ayudó a sus padres, cuántas veces Dios le ayudó a usted, cuántas veces Dios ayudó a sus hijos. Es más, por eso cuando algo pasa en la iglesia, cuando hay un milagro, cuando sucede algo, yo siempre le digo a la persona: usted tiene que dar el testimonio, cuente lo que Dios hizo por usted. Porque cuando otra persona escucha lo que Dios hizo, esa persona dice: pero yo también oro a ese Dios, y yo también busco a ese Dios, y ese Dios que sacó a esa hermana de esa enfermedad también me va a sacar a mí. Es así. Eso nos cuesta. No confiamos en Dios porque nos parece que esperar es una pérdida de tiempo para nosotros. Cuando Dios te pone en ese proceso, cuando Dios te pone en esa situación en la que tienes que esperar a ver la mano de Dios, sin apresurarte y sin tomar tus propias decisiones, sino esperando a que Dios ponga su mano, no puedes esperar. Porque nosotros, y más en esta generación, somos sumamente inmediatistas. Nos gusta que todo se haga ya, nos gusta todo verlo hoy, nos gusta resultados rápidos. Mire, ¿cuánto dura una carrera universitaria? Una carrera universitaria, cuando nosotros nos tuvimos la oportunidad de prepararnos, una carrera universitaria duraba 5 años y a veces 6 años. ¿Cuánto dura una carrera universitaria hoy? ¿Sabe cuánto dura? Por ahí 3 meses, 6 meses cuando mucho. Porque la gente ya no quiere esperar, la gente quiere ya. Todo lo quieres ya, todo quieres ya. Mi esposa la vez pasada que predicaba decía: a veces nosotros le pedimos paciencia a Dios y le decimos: Señor, dame la paciencia, pero dámela ya, porque nos cuesta trabajo. Mira, nosotros tuvimos ese momento en el que cuando teníamos que estudiar y nos tocaba ir a una biblioteca a leer, a hacer trabajos, a leer libros, a escribir cosas, a equivocarnos, a fallar. Hoy no es así. Hoy tú pasas un trabajo por una IA, una inteligencia artificial, él te lo resuelve y tú ya estás listo para entregarlo, y ya es rápido, no te cuesta nada, no luchas nada. Porque entre más esperamos, más nos parece que perdemos el tiempo. Y ese es un fenómeno que está sucediendo ahorita. Y además, escuche esto, eso es una mentira del diablo hoy también. El diablo te ha sembrado en la cabeza que tú no tienes por qué esperar una promesa de Dios. Las promesas de Dios tienen que ser ya. Discúlpame, la palabra dice que en Hebreos capítulo 11 dice la palabra de Dios que tanto Abraham como Isaac como Jacob y todos sus hijos, José, todos esperaron y confiaron en las promesas de Dios, y tal vez no las vieron, pero confiaban en que sus hijos las verían. Y por eso Dios, dice la palabra, Dios por eso los aceptó, y dice la palabra que ellos fueron reconocidos como hombres justos.
fueron justificados por su fe. Pero a ti, que tienes de pronto una adversidad y dices, bueno, esto no me está saliendo y tiene que salir ya, no puedes esperar un poquito. Cuando esperas, empiezas a desesperarte y dices, no, yo están pasando los días y yo veo que el Señor no mueve su mano, y tú no sabes lo que Dios está haciendo mientras esperas. Mira, en Isaías capítulo 40 versículo 31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué vives tan debilitado todo el tiempo? ¿Sabes por qué? No esperas en Dios, no quieres esperar, tienes afán, y todo tiene que ser ya, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahora. No sabes lo delicioso que es esperar un poquito en Dios y ver cómo Dios empieza a trabajar en ti. Tú no sabes si esperar en Dios esté bien y te empiezas a desesperar. Cuando empiezas a esperar en Dios, tú crees que Dios está inactivo, que Dios no está trabajando, que Dios no está haciendo nada. Mientras tú esperas en Dios, ¿sabes qué está haciendo Dios? Está preparando personas, está preparando circunstancias, está preparando y formando tu carácter, está preparando tu corazón para que estés listo para que Dios te pueda bendecir. Y esa espera, ese proceso es necesario. Dios nunca ha omitido procesos. La palabra dice que José, hace 8 días hablábamos de él, José esperó por años. José esperó por años, fue a la cárcel, estuvo encarcelado, y mientras estaba encarcelado él esperaba y decía, bueno, pues no, yo estoy esperando, no pasa nada. David tuvo que esperar muchos años, Moisés tuvo que esperar 40 años, Jesús tuvo que esperar 30 años, y cuando llegó su último capítulo, cuando llegó el capítulo final, entendieron que toda su espera había valido la pena. El Señor te está diciendo hoy: no confías porque te cuesta esperar, pero si tú aprendes a esperar en Dios, vas a aprender a descansar en Él. Dios nunca llega tarde. Entonces, ¿cómo se aprende a confiar en Dios? ¿Cómo aprendes tú a confiar de verdad en Dios? Primero, tú debes confiar en su carácter y no en las circunstancias. Debes aprender a confiar que tu fe, o debes aprender que tu fe no puede depender de las circunstancias, sino que tu fe debe depender de tu carácter, de la formación de tu carácter. Mientras tú esperas, mientras tú confías, tu carácter es formado. Entonces, mientras tú estás en ese proceso, debes aprender que tú no miras lo que está pasando alrededor, sino que tú tienes tus ojos puestos en ¿quién? Dice la palabra: pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y tú ves la situación alrededor y parece que no es favorable, pero tú tienes tus ojos en Cristo. Y entonces tú aprendes esto que está escrito allí en Romanos capítulo 8 versículo 28: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí te das cuenta? Entonces no es algo que dependa de las circunstancias, sino depende de ¿qué? ¿De tu qué? De tu carácter. De que tu carácter tenga la suficiente valentía para decir: aunque esto me esté pasando, yo confío en Dios. Aunque esto me esté sucediendo, aunque esto esté pasándome, confío en su plan y sé que su plan es mejor para mí. Mire, no todo lo que ocurre es bueno, seguramente no todo lo que te va a ocurrir es bueno, pero Dios puede usar inclusive las cosas malas para ayudarte, para producir en ti una mayor bendición. José pensaba que sus hermanos querían venderlo y matarlo, y Dios usó eso para bendecirlo. En Génesis capítulo 50 versículo 20, José le dice esto a sus hermanos: vosotros pensasteis mal en contra de mí, mas Dios lo encaminó para bien. Esto es una oración importante. Señor, estas cosas están sucediendo y son muy difíciles, pero aún estas circunstancias tú las vas a usar para llevarme a un futuro lleno de bienestar. Esto es una oración difícil, pero es una oración que muestra confianza plena en Dios. Si has orado así, o en medio de la dificultad dices: Señor, ¿por qué te rasgas las vestiduras? Es una práctica que ya no se usa hoy, pero más de uno se rasga las vestiduras. Se echan silicio y ceniza sobre la cabeza. ¿Por qué, Señor? Otros dicen: Señor, estás castigándome. Dios nunca castiga así.
La palabra dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca pienses que un problema, una adversidad, una necesidad es un castigo de Dios, porque no lo es. Es muy probable que una adversidad o una necesidad o una circunstancia se deba mayormente a tus decisiones, y otras veces se debe a un proceso de Dios para ti. Pero nunca es un castigo de Dios. Otras personas dicen, claro, yo esto me lo merezco porque yo fui y soy muy malo. Mira, la palabra dice que aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Así que no es castigo de Dios. Cuando estés pasando por una dificultad, cuando estés pasando por una crisis económica, física, sentimental, emocional, dile: Señor, aunque esto me está sucediendo, sé que esto puede ser la plataforma para que tú me lleves a una mayor bendición. Y voy a tener el carácter para no dejarme vencer de las circunstancias. Y aunque la gente me diga que no se puede, aunque el doctor me diga que no hay resultados, aunque de pronto el psicólogo o todo profesional alrededor te diga que todo está perdido, la última palabra la tiene Dios. Y tú debes aprender a confiar que aunque las circunstancias se vean difíciles, tu carácter debe someterse a lo que Dios quiere de parte de ti. Porque si Dios tiene un plan para ti, aunque todo se vea mal, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. No depende de los demás, no depende de las circunstancias, no depende de otras personas. El plan de Dios no depende de una persona. El plan de Dios no depende de un médico. El plan de Dios no depende de un diagnóstico. El plan de Dios es bueno, agradable y perfecto para ti. Y aunque las circunstancias te lleven a pensar lo contrario, un día Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Esa es una oración de confianza, eso es una verdadera confianza. Sin mirar alrededor, caminando con los ojos puestos en Cristo. En Hebreos capítulo 11 hay una lista larga, y además hay una oración también, y además un texto literal que dice cómo debes confiar en Él. Y realmente no se trata, la palabra dice, así como Moisés, como Noé, como Enoc, como Jacob, como Abraham, caminaban, y caminaban como mirando al invisible, porque sabían que Él estaba ahí y confiaban en sus promesas. Y aunque Abraham era ya viejo, aún siendo viejo, el Señor le proveyó hijos. Y todo el mundo seguramente le decía a Abraham: tú no puedes tener hijos, Sara no puede tener hijos. Ustedes seguramente, si Abraham y Sara hubieran ido al médico, las palabras del ginecólogo hubieran sido las mismas que cualquier otro: ustedes no tienen la capacidad para tener hijos, ustedes no pueden tener ya hijos, ustedes están pasados en años. Eso no fue un problema para Dios. Seguramente varias veces te han dicho: no, eso no se puede restablecer, esto ya no se puede arreglar, tú ya no te puedes arreglar, tú ya no puedes, tu situación ya no tiene arreglo. Y te quiero decir, no depende de una persona, depende de Dios. Y si Dios tiene un pensamiento diferente, entonces tú debes aprender a confiar en lo que Dios ha diseñado para ti y no en lo que otros dicen. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: ustedes aprendan a echar todas las cargas delante de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mira, nosotros que somos emocionalmente inestables, siempre vamos a necesitar de que alguien nos dé de pronto un espaldarazo, un abrazo, nos digas: tranquilo. Hay momentos especiales en los que tú has pasado por un profundo dolor. Y yo sé que en ese profundo dolor tú has necesitado que alguien te abrace. Tú has necesitado que alguien te apoye, que alguien te dé una palabra, que alguien te diga: ánimo. Yo sé que has pasado por necesidades y has pasado por inmensos problemas. Y en esos problemas tú has llorado y has dicho: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora quién, Señor? ¿Ahora a quién voy a acudir? Lo que Pedro dice es: lleve eso, esa sensación, ese problema, esa circunstancia, llévela y preséntesela delante de Dios. Porque ese abrazo, esas palabras de aliento, ese consuelo va a venir de parte de Dios para ti. Dios no te va a dejar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a soltar. Dios siempre va a estar dispuesto a abrazarte, a ayudarte, a decirte: no te preocupes, yo sé que está siendo difícil, pero tú llevas una parte y yo llevo la otra.
Dice la palabra de Dios, ustedes cojan eso y llévenselo al Señor, que Él tiene la capacidad de llevar ese peso que tú no puedes llevar. Y por el contrario, el Señor dice, lleven el mío, porque el mío es más fácil de llevar. El mío pesa menos, el mío es más sencillo, y ustedes denme el que llevan. Confiar implica soltar aquello que insistimos en controlar. Confiar implica que tú sueltes aquellas cosas que no puedes controlar, pero crees que controlas. Hay un problema muy importante en el ser humano, y es que ese problema es que el ser humano cree que controla, pero realmente no controlas nada. Tú crees que tienes el control sobre tu familia, tú crees que tienes el control sobre tus hijos, tienes el control sobre tu economía, tienes el control sobre tu salud. No lo controlas. Y como sabes que no lo controlas, tienes que entregárselo a quien sí lo puede controlar, a quien sí tiene la capacidad de controlar. Y solamente cuando sueltes aquellas cosas que estás acostumbrado a llevar y tú mismo estás acostumbrado a manejar, y tú se las entregues a Dios, ¿sabes qué viene para ti? Para ti viene descanso de parte de Dios. Cuando tú aprendes a entregarle a Dios aquellas cosas que tú dices, Señor, es que esto, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Si yo no me encargo de esto, nadie más se va a encargar. Si yo no saco a mi familia adelante, ¿quién los va a sacar? Si yo no miro por mi casa, ¿quién lo va a hacer? Entrégueselo a Dios. Usted no controla eso, entrégueselo a Dios. Y cuando usted aprenda a entregarle a Dios eso, ¿sabe usted qué va a hacer? Usted va a respirar profundo y va a decir, es como que usted llevara un bulto pesado en su espalda y usted lo suelta, inmediatamente lo suelta. ¿Qué hace su cuerpo? Descansa. ¿Usted no ha sentido eso? Esa sensación física cuando usted está cansado. Ayer tuvimos partido otra vez en el Ministerio de Deportes. ¿Dónde están los deportistas de Dulce Refugio? Ayer tuvimos partido también. Increíble, la gente nos ve y dice, esto es el futuro de la selección Colombia. Claro, llegamos, nosotros ya somos personas de edad, personas mayores. Ya no es igual, ¿cierto? Los únicos que juegan como medio bien son los de audiovisuales, y eso porque son muchachos. Y nosotros ya nos cuesta trabajo, ya a veces vamos y cuando volvemos decimos, uy, yo me voy a quedar un poquito acá porque ya no alcanzo a ir otra vez y volver. Es difícil, pero nos gusta hacer deporte. Cuando esposas, prepárense para ver estos cuerpos que van a ver. Claro, cuando yo llego a la casa digo, amor, estoy cansado, estuvo pesado. No, me tocó hacer todos los goles, amor, fue una cosa loca. Tuvieras eso, no, me eché el equipo al hombro, todo le toca al pastor. Cuando yo me acuesto, después de arreglarme, de ducharme, me acuesto, respiro profundo y digo, descanso, y digo, ya. Esa sensación es la sensación que tú debes aprender a experimentar de parte de Dios. Porque hay cosas que realmente tú no puedes tener en las manos, no las puedes controlar. Pero nosotros estamos acostumbrados a que tiene que hacerse a nuestra manera, tiene que hacerse a nuestro antojo. Y si no funciona así, entonces no se puede organizar. Tú estás acostumbrado a que ese proceso te necesita. Y si tú no estás enfrente de ese proceso, entonces no va a salir adelante. Y lo que Dios te está diciendo es confiar en Dios, confiar en Él. Implica coger ese proceso que tú no puedes resolver, pero crees que lo haces, y entregárselo a Él. Y cuando tú entregas, dices, Señor, yo no pude más con esto. Señor, yo te entrego mis hijos. Te entrego mis hijos porque yo ya les he dicho de una y mil maneras. Les he enseñado, les he dicho, Señor, ya no hay más que pueda hacer. Señor, yo te entrego mi hogar, porque yo realmente en mis fuerzas no puedo más. Yo he intentado, yo he luchado, pero realmente sigo teniendo estos problemas con mi carácter, sigo teniendo estos problemas conmigo. No me dejan seguir. Señor, yo te entrego mi salud. Tu palabra dice que tú moriste en la cruz del Calvario para que yo fuera sanado. Y aunque hoy estoy siendo quebrantado por un problema físico, yo te lo entrego a ti, Señor. Cuando tú haces eso, cuando tú lo haces de verdad, no diciendo, sí, yo confío en Él, yo tengo confianza en Dios, pero en el fondo sabes que lo tienes ahí. Cuando tú aprendes a soltarle así a Dios, la palabra dice que aquellos que han aprendido a confiar en Él tendrán nuevas fuerzas. ¿Sabe cuál es el resultado de tus nuevas fuerzas?
estás listo para la bendición de Dios. Estás preparado para recibir lo que Dios quiere, porque Dios nunca va a bendecir a alguien que está cansado. Dios nunca le va a dar bendiciones a alguien que se siente agotado, que se siente destruido, que se siente arruinado. Dios te va a bendecir muchísimo, muchísimo, cuando tú hayas dicho: mi confianza está en Él, mi confianza está puesta en Él. Así como dijo un día el salmista: yo alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es. Eso se llama descanso. Eso se llama descanso. Y por último, busca primero su voluntad, permanece en su palabra. La palabra dice en Mateo capítulo 6 versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. La palabra dice en Romanos capítulo 10 versículo 17: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La confianza no nace de tus emociones, la confianza nace del conocimiento que tengas de Dios, y el conocimiento de que tú sepas, que tú estés completamente seguro quién es Dios para ti. Cuando tú aprendes a saber y a conocer a Dios, nunca más vas a sentir miedo. Cuando tú aprendes a confiar en Él, jamás vas a volver a sentir temor. Esto es una oración que me enseñó a mí mi familia, y la practico, y me gusta hacerlo también con mi hija. Amor, cuando tú vas a dormir, cuando ustedes vayan a dormir, digan al Señor: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. ¿Cómo se llama eso? Confianza plena. Confianza plena. Tú sabes que los problemas, las adversidades, las deudas, las luchas, las crisis no te dejan dormir, te quitan el sueño, se convierten en devoradores de paz, de gozo, se convierten en devoradores de tus emociones. ¿Cuántas personas de pronto a través de la crisis experimentan insomnio? Entonces se acuestan y tienen los ojos grandes, no pueden dormir porque dicen: ¿y cómo voy a resolver? ¿Y cómo voy a pagar? No tengo trabajo y mi trabajo no me alcanza. ¿Sabe qué? Cierre sus ojos y diga: en paz me acostaré, porque yo vivo y confío en Él. Y aunque yo hoy no sepa cómo se va a resolver, para Dios no hay nada imposible. Dígale usted a la persona que tiene a su lado: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Ese problema que parece que no tiene solución, adivine quién lo puede resolver: Dios. ¿Cuántos pueden confiar en Él? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Alguna vez escuché una historia bonita, y es que hay una reflexión muy profunda ahí. Resulta que escuché que una vez un papá iba con su hijo y tenían que cruzar un puente, y el puente era un puente de esos de madera que se mueven, que no soportan mucho peso. Está apto para cardíacos, ¿no? Los que les gustan las alturas están listos para pasar el puente. Ahí un dato entre nos: mi esposa le tiene miedo a las alturas. Por eso ya casi no le gusta predicar, porque dice que esto es muy alto. Mentira. Pero las personas que tienen de pronto aversión a las alturas o fobia a las alturas saben que hay cosas que no se pueden manejar. Pues escuché que este hombre no podía prácticamente soportar ver un poquito de altura, porque de una vez entraba en pánico, pero tenía que cruzar con su hijo al otro lado. Entonces él tomó a su hijo de la mano y empezaron a caminar, y mientras ellos cruzaban, el niño iba feliz, iba contento, no miraba alrededor, simplemente iba tranquilo. Y él sabía en el fondo que ese puente posiblemente en cualquier momento podía romperse, podía caerse, podía desvanecerse, pero el niño no sentía miedo porque iba agarrado de su papá. Cuando pasaron al otro lado, el niño dice: wow, papá, eres muy valiente. Y él en el fondo decía: sí lo soy, pero en el fondo sabía que estaba asustado. Sí, estaba asustado. Mira, la vida es algo muy similar. Tú tienes que pasar por muchos lugares en los que seguramente vas a estar asustado, y seguramente no vas a saber cómo hacerlo, no vas a tener dudas, vas a querer decir: Señor, explícame esto, obedecer esto es un poquito difícil.
Obedece en Dios, cree en Dios, confía en Dios. Y sabes que va a pasar lo mismo que le pasó a ese niño. Tú vas agarrado de la mano de tu papá. Vas agarrado de la mano de tu papá. Y aunque tú no sepas qué vaya a pasar, Dios sí sabe para dónde va. Y sabe cómo va contigo. Sabe a dónde te quiere llevar. Agárrate de la mano de papá. No lo sueltes nunca. Dile: Señor, yo quiero caminar contigo, no te quiero soltar. Y aunque este puente parece que se va a quebrar, se va a romper, se va a debilitar, tú me vas a llevar al otro lado. Así como un día le dijiste a los apóstoles: vamos a pasar al otro lado del mar. Y aunque se veía difícil la circunstancia y se veía que iba a haber tempestad y estaba todo mal y todo estaba saliendo mal, el Señor les dijo: ¿por qué se asustan? No teman, no se asusten, que el Señor, si tiene que calmar las tempestades, para ti las va a calmar. El Señor, si tiene que hablarle al mar para que se calme, por ti lo va a hacer. Si alrededor de tu vida hay mares, tormentas, vientos pesados, el Señor va a decir: calma, estamos pasando al otro lado. Así que aprende a confiar en Dios y vas a ver la buena voluntad de Dios, que es para ti buena, agradable y perfecta. Ponte sobre tus pies, por favor. Cierra tus ojitos. Mira, esto quisiera leértelo. Mientras tú reflexionas algo, vas pensando en Dios. En Hebreos capítulo 11 hay una muestra de lo que significa confiar en Él. En Hebreos, y se lo quiero leer en la traducción al lenguaje actual. Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente. Escuche esto. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Y lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Y por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Abraham confió en Dios y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba. Abraham confió tanto en Dios que vivió como un extranjero en un país que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, igual que Isaac y Jacob, a quienes Dios también les había prometido ese país. Abraham confiaba que algún día vería la ciudad que Dios había planeado y construido sobre bases firmes. Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. No se puede contar. Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros,
Queda claro entonces que quienes reconocen esto todavía buscan un país propio y que no están pensando en volver al país de donde salieron, pues de otra manera nunca hubieran regresado allá. Lo que desean es tener un país mejor en el cielo. Por eso Dios les ha preparado una ciudad y no tiene vergüenza de que le llamen su Dios. Esto es un concepto de qué significa confiar en Él. Confiar en Dios es mucho más que simplemente decir que yo confío. Confiar es mucho más profundo que simplemente esperar. Es mirar que aunque las cosas estén muy difíciles, las promesas de Dios en ti van a ser en el sí y en el amén, y que lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo con otros. Hasta la próxima.